primer lugar, quiero felicitar muy sinceramente a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad de Madrid, que en el Instituto Beatriz Galindo, que tiene como orientación fundamental a este gran pedagogo del siglo pasado, don Francisco Giner de los Ríos. Y lo primero que quiero decirles como contribución, cuánto me gustaría estar hoy con todos ustedes, pero no puedo hacerlo. Lo primero que quiero, aparte de felicitarles, es decirles que en mi contribución quisiera tratar rápidamente tres temas. Uno, educación para qué. Al otro, educación quién. Y finalmente, educación qué, es decir, qué contenidos. Hay otros aspectos, el cuándo, el cómo, el dónde, pero me voy a dedicar sobre todo a educación para qué. Pues aquí tenemos la respuesta en la mejor definición que seguramente se ha dado de lo que es educación, que es mucho más que información, mucho más que formación, mucho más que instrucción. Educación, decía don Francisco Giner de los Ríos, es dirigir con sentido la propia vida. Pues esto es educación. Y esto es lo que tenemos que procurar hacer, y para que se despierten estas capacidades, que son distintivas de la especie humana, para que nos demos cuenta de que podemos y debemos, por tanto, ser capaces de pensar, de imaginar, de inventar, de innovar, en una palabra, de crear. Esta capacidad creativa es la facultad distintiva de la especie humana y por tanto tenemos que hacer todo lo que sea posible para que efectivamente podamos llevar a cabo en nuestra vida diaria unas actitudes que reflejen esta capacidad. Y para ello tenemos que tener no solo información, sino que tenemos que tener con esta información tiempo para reflexionar y para elaborar nuestras propias respuestas. Respuestas que desde luego deben incluir las preguntas esenciales. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué será de mí? Pero al mismo tiempo, cualquier tema tiene que aprender a lo largo de la vida, no solo en unos años, tiene que aprender todo ciudadano, toda ciudadana, a tener su propia opinión. Y después escuchar las de los demás y después arguir en favor de las mismas, porque son nuestras opciones, son nuestras elecciones. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es ser espectador, es ser solo receptor, es pasar y pasar horas recibiendo información y al final ¿qué sucede? Pues que aceptamos actuar al dictado de otras maneras de pensar, de otras opciones, de otras elecciones, en lugar de ser la nuestra propia. Por tanto, dirigir con sentido la propia vida, este es educación ¿para qué? Educación para ser ciudadanos plenos, ciudadanos que puedan participar, ciudadanos que puedan expresarse, ciudadanos que sepan poco a poco ir sustituyendo esta cultura de la fuerza en la que vivimos desde hace siglos, la cultura de la violencia, la cultura del músculo. Estamos, es cierto, desgraciadamente, todavía en una sociedad masculina, pero ahora ya quedan pocos años, porque estoy seguro que el actual 5% de influencia femenina en la toma de decisiones a escala global, en 10 o 15 años va a cambiar por fortuna. Y cuando tengamos ya un 20% de influencia femenina en la toma de decisiones, entonces ya la cultura de paz tendrá muchas más posibilidades, porque la mujer tiene un respeto inherente a la vida que es absolutamente esencial. Y por tanto, así poco a poco, llegaremos a
despertar estas facultades distintivas que pueden permanecer adormecidas. Puede llegar un momento, si somos siempre espectadores de la pantalla del ordenador, de la pantalla del televisor, de la pantalla del teléfono móvil, de la pantalla del juego electrónico, puede llegar un momento en que se cumpla aquella frase terrible de José Saramago, que dice: llegará un momento en que tengamos tecnología 100, pensamiento 0. Esto no lo podemos tolerar, es decir, tenemos que estar despiertos, activos, para que todos los estudiantes, todos los alumnos sepan que tienen unas facultades que deben desarrollar y que les permitirán un día ser ellos mismos y no actuar al dictado de nadie, y no estar sometidos a nadie, y dejar de ser súbditos y pasar a ser ciudadanos. Después, decía antes, ¿educación quién? Pues educación fundamentalmente los padres. Los padres son los responsables de que tengamos esta situación ineluctable de estar existiendo. Pero nosotros lo hemos elegido. Ninguna persona ha elegido ni dónde, ni qué color de piel, ni qué sexo, ni qué ideología. Nadie ha elegido esto. Por tanto, no podemos vanagloriarnos de algo en lo que no tenemos ningún mérito. Los responsables de que nos encontremos viviendo, que es una experiencia misteriosa, quizá milagrosa, pero que es extraordinaria en cualquier caso, son los padres. Y por tanto son ellos, y así lo establece el convenio sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia, son ellos, a ellos les pertenece establecer el contexto ideológico, el contexto de creencias en el que se educa a sus hijos, a los padres o tutores. Por esto, una asociación de madres y de padres es fundamental, es el gran interlocutor en la educación de los hijos, porque es el gran responsable de esta educación. Y yo pregunto, ¿realmente somos conscientes, los padres sobre todo, las madres son más cumplidoras, pero los padres somos conscientes de que deberíamos asistir con más frecuencia a las reuniones de las asociaciones de madres y de padres de familia? Que tendríamos que dar este ejemplo, porque de esta manera, poco a poco, se vería que nosotros vamos a utilizar este poder ciudadano que hoy tenemos. Que nosotros sabemos que esta educación no solo depende de unos educadores ejemplares, porque en general hay que reconocer que la calidad de los profesores y de los maestros es excelente y además vocacional y dedicada, pero ellos no son los principales responsables del proceso educativo. Y después los libros, y después los medios que están muy bien, los medios de información, pero después tenemos que pensar que más vale un ejemplo que 100 sermones. Hay veces que estamos dando muchos sermones, los padres, los profesores, incluso buenos libros, pero ¿y qué sucede en el contexto social? ¿Qué sucede a través de la televisión? A través de periódicos que en sus páginas, incluso periódicos que es muy incoherente, es una contradicción el que contengan después unas páginas centrales con anuncios de prostitución y con dibujos y con unas expresiones que son absolutamente intolerables al acceso de los niños. Y los padres, las asociaciones de padres, son las que deberían ejercer el poder ciudadano y decir: recomendamos que no se compren estos periódicos y que no se compren los artículos de las empresas que en él se anuncian hasta que no desaparezcan estas páginas que, como son malos ejemplos, pueden influir decididamente en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Y qué pasaría si las asociaciones de padres pudieran, y de madres, pudieran dirigirse a los medios de comunicación y muy concretamente a la televisión y decir: a partir de ahora recomendaremos que no se adquieran
los productos anunciados en este canal, porque en horas de audiencia infantil se emiten esta serie de programas. En una palabra, el poder ciudadano, el ser ciudadanos activos y no ser ciudadanos resignados, el no ser súbditos, como antes decía. Por tanto, es fundamental el que sepamos educación para dirigir con sentido nuestra propia vida, de acuerdo con la definición de Giner de los Ríos, y que después sepamos que hay una serie de responsables. Y los más responsables, y la educación en valores, y la educación para la paz, los primeros que tienen que recibirla son los que representan a los pueblos, los que representan a la gente, los parlamentarios, los gobernantes. Es a ellos los primeros que nos tenemos que dirigir, porque de nuevo, ¿cómo podemos estar inculcando valores de justicia, de libertad, de igualdad y de fraternidad, si a continuación les decimos que ahora nos dejamos guiar por los valores del mercado? Don Antonio Machado lo dijo muy claro y a mí me gusta repetirlo. Es de necio confundir valor y precio. Hemos sido necios, hemos confundido los valores con los precios y ahora todo eso lo tenemos que volver a poner en su lugar. Y tenemos que exigir que sea la justicia distributiva, la que evite estas asimetrías sociales, estos desgarros en el tejido social a escala local, a escala mundial. Tenemos que acabar con esta vergüenza de que cada día, en una sociedad que gasta 3.000 millones de dólares en armas, mueran más de 60.000 personas de hambre. Todo eso tenemos que terminar. ¿Y quién debe terminarlo? Los responsables del proceso educativo, empezando por la madre, el padre, los educadores, es decir, la escuela, los libros, los medios de información. Y por último, muy rápidamente, hemos visto educación para qué, que es lo esencial, educación quién, muy rápidamente educación qué, es decir, qué contenidos. Y aquí de nuevo la labor conjunta de la escuela con las asociaciones de madres y de padres es esencial, porque no hay niños iguales, no hay alumnos iguales, y cada uno de ellos necesita que haya una cierta, al menos en determinados momentos de su vida, una cierta personalización de este proceso. Y esto se puede lograr de esta manera, mirando a ver cuáles son aquellos contenidos que mejor sirven para ir creando estas actitudes, estas identidades, este sentimiento de autoestima. Hablamos de fracaso escolar. Qué fácil es hablar de fracaso escolar. Inmediatamente miramos a los centros educativos. ¿Por qué no nos miramos a nosotros mismos, los padres, las madres? ¿Por qué no miramos inmediatamente a los parlamentarios que nos representan y a los gobernantes y les decimos, creemos que tenemos que hacer esto? Y todo esto, este contenido educativo, depende en primerísimo lugar de una relación, de una interfase permanente entre la escuela y las asociaciones de madres y de padres. Les deseo muchos éxitos en estas jornadas y les deseo que todos tengamos siempre presente esta capacidad de aprender a ser nosotros mismos, aprender a vivir juntos, que hoy es tan fundamental en el mundo que nos ha tocado vivir y en el que yo espero que en muy pocos años podamos lograr ofrecer a nuestros hijos unos horizontes más luminosos, menos sombríos y también unos rumbos mucho mejor establecidos. Muchas gracias.